Bien, en esta noche saludo a todos los hermanos que nos ven a través de sus pantallas y es una bendición poder estar hoy reunidos en este programa llamado Conociendo las Familias. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos brinda en esta noche poder estar con esta hermosa familia. También agradeciendo a la red de familias por este gran proyecto junto con el Departamento de Comunicaciones. Y quiero invitarlo a usted, hermano, que está ahí detrás de la pantalla, que se sienta cómodo porque vamos a iniciar en el nombre de Jesús a presentar una hermosa familia, una familia muy querida por todos nosotros, una familia muy hermosa, que yo sé que cuando ustedes sepan quiénes son, van a pensar lo mismo. En esta noche está con nosotros la familia pastoral, nuestro pastor, el hermano Ramiro Granada y su esposa, la hermana Adriana, quien les doy la bienvenida en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, hermano. Bienvenidos a este su programa Conociendo las Familias. Y para los hermanos que nos están viendo a esta hora, es un cuestionario para conocerlos más a fondo a ellos, en lo íntimo podríamos llamarlo. Y qué bueno que usted también se prepare allá en su casa porque de aquí también usted algún día va a estar también con nosotros. Y mi pastor, una pregunta como para iniciar. Preséntenos a los miembros de su familia que en esta noche le acompañan o la acompañan, mi pastor. Bueno, en esta noche me place mucho saludar a el Comité de Red de Familias en cabeza de la hermana Evidalia. Como tal, agradecer por este programa que se inicia a partir de este momento. Bueno, saludar muy cordialmente a la Iglesia del Señor. Bueno, ya el hermano me hace una pregunta y es presentar mi familia. Bueno, estoy aquí en compañía de mi esposa, como ustedes bien saben. Esta familia se compone de 5 integrantes, de los cuales pues mi hija Laura y mi nieta Sofía y también Sami, a la cual pues ustedes ya saben que ella reside en la ciudad de Armenia, entonces ahí presento parte de mi gremio familiar. Amén. Eso es una pregunta para los dos, eh, y es una pregunta sencilla. ¿Son de la misma ciudad o son de diferente lugar? Bueno, hermano, yo soy de el departamento de Antioquia, de Nariño, Antioquia. Mi esposa es del departamento de Caldas, de la ciudad de La Dorada. Hermano Ramiro, es una pregunta personal. Cuéntenos un poco de su vida. ¿Cuántos hermanos conforman el lado pues, paterno y materno de su familia? Bueno, yo vengo de una familia más bien un poco numerosa en razón de que mi señora, mi madre, ella enviudó, de igual manera mi padre también enviudó. Cuando ellos pues unieron sus vidas, su estado pues civil casados, ambos traían familia del lado de mi padre, del lado de mi madre, entonces diría yo que por eso se conforma una familia numerosa, en razón de que ya cuando ellos se unieron, entonces ya vinieron más hijos conformar este gremio familiar, son siempre bastanticos, de los cuales ya pues algunos han muerto. Y de ellos, hermano Ramiro, ¿usted qué lugar, perdón, ocupa en fecha de nacimiento? ¿Qué lugar ocupa usted? ¿El primero, el segundo, el tercero? Bueno, del segundo hogar que ellos conformaron, yo vengo a ser pues el primero allí, el primogénito de ahí de esa unión. Y de ahí se deduce pues otra familia, de los cuales algunos hermanos están por el Magdalena Medio, tengo una hermana en Estados Unidos, tengo un hermano en Medellín, tengo una hermana en el Huila, y como tal, pues usted sabe que la familia después de que crece, se expanden y esa es como la faceta de la vida. Son
son convertidos al Evangelio o todavía falta alguien por conocer este glorioso mensaje? A ver, diríamos de algún modo que frente a mi familia, la situación con el Evangelio no ha sido la mejor, en razón de que ellos son más bien rechaceros. Yo he procurado pues de alguna manera hablar con ellos y darles a entender la bendición que es recibir de Cristo, pero usted sabe que cuando hay un corazón duro, entonces ahí emerge la dificultad. Bueno, sí tengo un hermano que es creyente, otra hermana en Tocancipá también es creyente. Mis padres, ellos fueron convertidos casi por el mismo tiempo que Dios me hizo el llamado. Y bueno, ellos ya durmieron en el Señor. Hermano Ramiro, ¿qué se siente saber que usted que conoce a Cristo, todos nosotros, qué se siente mirar que de pronto parte de su familia no hayan entendido este mensaje? La verdad es que cuando uno piensa en todo esto basado en el conocimiento que Dios me ha permitido como tal, obviamente no es fácil. Aunque en la ignorancia de ellos no saben qué les espera de no convertirse en a Dios, pues uno ya está definido y uno ya sabe que si una persona parte sin Cristo, pues lamentablemente se pierde. Ya pues algunos hermanos míos han partido a la eternidad, o sea, a la muerte, y ahí me queda claro que por ser rechaceros y no aceptar a Cristo, pues que lo que a ellos les va a venir no es lo mejor, sino lo peor, porque uno no puede pues decir, no, es que de pronto sí se va a salvar porque se abrigó alguna esperanza, no, hermano. Yo creo que en esto de doctrina uno tiene que estar muy definido y realmente uno sabe que si alguien se fue, así haya sido el papá o la mamá o el hermano más querido o la persona más cercana, se murió sin recibir a Cristo, pues lo que hay que decir fue que se perdió. Entonces, como tal, eso genera en uno de verdad preocupación, pero de verdad que uno no puede hacer más nada de lo que puede hacer. Es cierto que Dios sabe que yo a mi familia no la suelto de la oración todos los días. Diría yo que esa familia en la carne para mí, al igual que la iglesia, yo la iglesia nunca la suelto de la oración, hermano. Constantemente está en mis oraciones la iglesia que administro. Y así pasa con ellos. Pero bueno, si en el plan de Dios está que ellos un día alcancen la misericordia como Dios me ha permitido, pues esto le pertenece a Dios y una decisión de ellos. Hermano Ramiro, vamos a entrar a hacer una serie de preguntas ya en relación con ustedes dos como pareja. Yo creo que lo que escuchamos en este momento ha sido muy bueno poder conocerle a usted un poco más allá de su familia. Pero entonces vamos a entrar un momento como bueno, digámoslo en esta forma. Y no sé quién de los dos va a responder, ojalá sean los dos. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue esa primera mirada? ¿Qué sintieron cuando se vieron por primera vez? Bueno, hermano, yo qué te digo. Eh, Cuando mi esposa llega a la iglesia, diría que yo hacía rato estaba andando en la buceta. O sea, yo ya llevaba tiempo de convertido, incluso ya había pasado por algunos cargos locales. Y yo recuerdo que ese día que ella se arrepintió, eso fue como para un jueves. Y yo recuerdo que yo no fui. Mi mamá, ella fue al culto y entonces ella vino con la noticia y me dijo, ¿cómo le parece, mi hijo, que allá se arrepintió una joven? Llegó a los pies de Cristo y por lo que se cree, ella llegó porque
tiene un problema de enfermedad. O sea, el testimonio de ella como tal es muy bonito porque ella misma cuenta que ella era pues cierto muy ajena porque su señora madre también es convertida de muchos años, pero al igual siempre los hijos siempre son remisos a seguir los caminos que les conviene, ¿no? Bueno, la cosa se quedó así, la cosa se quedó así y yo seguí yendo a la iglesia, pues más luego ya entre las jóvenes la vi como una muchacha muy extrovertida. La miré una mujer, en ese entonces era demasiado muy sociable, muy amigable. ¿Y qué pudiera yo decir? Bueno, yo creo que ya ella entonces ya entra porque esto fue como una iniciativa, entonces yo le dejaría a ella para que ella cuente parte de la experiencia. Bueno, un saludo muy especial para los hermanos, para el pueblo de Dios. Y gracias le doy a Dios primeramente y al comité de familia que nos haya tenido en cuenta en este servicio, ya que como hablamos ahora todos juntitos aquí, es algo maravilloso saber algo de las familias que no sabemos. Somos los pastores en este lugar por la gracia y la misericordia del Señor. Pero no más pasa uno de un saludito y sale uno ligerito porque le espera aquello en la casa o por que los hijos, que el nieto o los nietos, bueno, por muchas situaciones. Pero ahora estamos bien aquí respondiendo amablemente con ese cariño. Estaba nerviosa, pueblo de Dios, muy nerviosa, porque, ay, no sé por qué, pero bueno. Bueno, en cuanto a cómo conocí a mi esposo, bueno, como él dijo ahora, ya había tenido muchos cargos en la iglesia y yo estaba muy nueva. Y entonces me encantaba, pueblo de Dios, y amigos si nos escuchan, me encantaba la forma de predicar y yo empecé a averiguar, ay, ¿quién es ese monito? Ay, qué monito. Predica buenísimo. Ja, Dios lo usa maravillosamente. Con los días, ay, como que llegó al corazoncito. Yo, hay que orar, hay que orar. Entonces le comenté a mi mamá, le dije, madre, mira que me gusta madre mía, me gusta ese muchacho, ese hermano, ¿de dónde es? Porque cuando yo fui a la iglesia, pues él a veces como que estaba un tiempo ahí en la iglesia y se iba a trabajar a otro lugar. Sí es así, amor. Bueno, pastor. Y entonces, uy, a veces se me perdía yo, ay, se me perdió, pero yo averiguaba, él vuelve, él vuelve. Iglesia, entonces ya empecé a orar y me gustaba mucho la espiritualidad del pastor, de mi esposo. Me encanta la espiritualidad de él. Ha sido un hombre muy de Dios y es de Dios. Es un hombre que nunca pone así las cosas por hacerlas, no. Siempre me consta en estos 28 años de ministerio, siempre dobla sus rodillas a pedir la voluntad de nuestro Dios. Entonces me gustó mucho eso, la espiritualidad y cómo le servía al Señor y cómo era con sus padres. Era un joven muy dedicado a Dios y a sus padres. Entonces desde ahí, y fuera de eso los padres, buen servidor y buen predicador, yo dije, este es pueblo de Dios. Yo dije, este es gloria al Señor y agarro a pelar chocosuela, pueblo de Dios. A doblar rodilla, hermanos, a doblar rodilla. Y véalo por la gracia de Dios, al pie mío, Dios me dio la otra manzanita que me faltaba, gloria al Señor. Y así fue que distinguí yo ahora que es mi esposo. Bueno, a ver, hermano, ¿otra preguntita o está bien? Bueno, la hermana Adriana hablaba sobre lo que le gustaba, ¿no? La Sí, forma de claro. predicar. Y esta era la segunda pregunta. A mi pastor y a la hermana Adriana, ¿qué vio en ella mi pastor que le gustó? Y la hermana Adriana también, ¿qué vio en él? Aunque nos contó un poco, pero de pronto algo más que en ese momento le haya gustado de la hermana Adriana, mi pastor. Bueno, esto de mi esposa, siempre uno comienza a mirar y en ese entonces ella pues, como dice la Biblia, el soltero tiene cuidado, ¿no? De cómo agradar al Señor en todos sus aspectos. Entonces, algo que yo me fijé mucho en ella era que ella era muy como centrada en el ayuno. O sea, le gustaba, perdón, buscar de Dios. Entonces fue una de las... Y un día cualquiera surge de parte de ella una invitación a la casa de ella.
a que le vendieran unos productos de los cuales yo vendía. Y yo fui, pues, cierto, y le ofrecí los productos y ese día hubo un cruce de palabras allí. A los cuales, pues, ahí como que se da como un inicio. Un inicio ya hablando con ella más a fondo. De pronto, todas las personas, hermano, tenemos el más y el menos. ¿Qué tiene mi esposa? O sea, lo que yo puedo hablar de ella. Y es que ella, en cuanto a mí, ella ha sido pues muy entregada. Ha sido muy entregada y comenzó a darme un trato muy ameno. O sea, un trato que prácticamente yo vi, pues, porque yo hablé con varias jóvenes a los cuales uno siempre les miraba ahí como de entrada algo que disgustaba. Entonces yo dije, no, si una joven a uno le demuestra algo de entrada, algo que le disgusta, entonces no. Lo diferente en ella, no, ella no. Vi yo pues que prácticamente podía ser. Ahí fue cuando empezamos y yo le dije, bueno, para que esto se cristalice o se haga realidad, lo primero que hay que llevar esto es que sea voluntad de Dios. Porque si no es voluntad de Dios, entonces uno se queda pegado en el camino, hermano. O no va a surgir lo anhelado por uno. Porque realmente, hermano, hay que entender una cosa, que el matrimonio, y yo creo que aquí, pues, de los que habemos, el único que no está casado es Santiago, pero de resto todos nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué se basa el matrimonio? El matrimonio se basa que tiene altibajos, a los cuales hay que saber manejar. Si el altibajo no se sabe manejar, sea en el área que sea, desestabiliza y se puede caer o se puede terminar. Entonces, prácticamente eso es lo bonito, ¿cierto? Saber uno cómo llevar como esa estabilidad, esa estabilidad. Y entonces ahí fue cuando comenzamos pues allá a conocernos y entablar un noviazgo y ese noviazgo pues caminó, ¿cierto? Hasta llegar pues a casarnos y más luego ya entra pues otra etapa de la vida, aunque usted no me ha preguntado eso, pero va- valga el momento, si quiere ya dejamos hasta ahí. Hermano Ramiro, usted nos cuenta que usted ese día no fue a la iglesia. eh, es su mamá quien le contó de que la hermana Adriana en su tiempo se convirtió. ¿Qué hizo usted cuando la vio? ¿Ya la vio usted cara a cara? No. Ay, Lo que pasa es que ella llega a la iglesia, pero entonces yo de inmediato no me fijo en ella, porque ¿qué era lo que pasaba? O sea, yo les voy a ser muy sinceros, hermano, yo de soltero no fui noviero, o sea, yo fui un muchacho y no debiera decirlo, había algunos por ahí que botaban la botella, por así decir, ¿cierto? Pero yo no, yo no, hermano, no. entrado Entonces, incluso yo la vi a ella pues llegar a la iglesia y estar ya muy familiarizada con la juventud, con las jóvenes de la iglesia, pero es más, o sea, yo diría que más que otra cosa fue asunto de Dios, porque tan pronto ella me ve es cuando ella entonces inicia un trabajo diferente al cual yo no sabía. Gracias, amor, tan amable. A ver, hermano, sí, cuando yo vi al pastor, a mi esposo, me impactó muchas cosas de él, muchas cosas, el físico, atlético, era delgadito, ya, el hermano juiciosito, no tenía muchas cosas que ver, si eso es lo que dicen ustedes en que me fijé. Y entonces yo, como decía ahora mi esposo, siempre me ha gustado dejar las cosas en Dios y ayunaba demasiado, era mucho. Yo ayunar 7 días de continuo, normal para mí, de por la mañana hasta por la noche.
Entonces yo dije, bueno, si él me gusta, me atrae muchas cosas de lo primordial, como siempre lo digo, lo espiritual. Y esto es un consejo como para las jóvenes y los jóvenes de la iglesia. No hay que mirar carne, bonitura, que esta está linda, que mire este cuerpo. Dios no se fija en cuerpos, ni tonos, ni colores, ni nada de eso. Dios mira lo más lindo que es el corazón. Y si el corazón de ese joven está lleno de Dios, hay bendición para uno en el hogar que Dios nos une. Entonces yo miré eso y empecé a orar, como dijo el micrófono, empecé a orar, duré varios meses orando por él y Dios me dio la bendición. Y así fue que pasó, hermano Luis Ángel. Yo creo que tomaron el camino correcto, ¿no? Primero Dios y Él se encarga del resto. Mi pastor dice que el primer encuentro fue que ella lo invitó a un almuerzo, algo así, una comida. De pronto no fue a eso. Parece ser que había un cumpleaños por allí y ella necesitaba unas lociones, a lo cual yo vendía. Entonces ella me dijo, hermano Ramiro, ¿será que usted es tan amable? Puede pasar por la casa y nos enseña algunas lociones que yo debo comprar. Ella quiso comprármelas a mí, pues no quiso comprarlas en otro lado. Eso fue que yo fuera a venderlas. Y bueno, yo fui. Quería la bendición para ti económica y también para mirarlo, hermanas, para mirar, echarle ahí el ojito, por Dios. Ya la hermana Adriana ya tenía su, Amén, hermano, ya tenía la su mirada mirada fija. puesta, Sí, puestos los Dios ojos y el en... muchacho, Dios y ese muchacho, hermano. ¿Cómo fue esa relación de novios? ¿Cada cuánto se veían? O si de pronto, pues, lógicamente iban a la misma iglesia. ¿Cómo fue esa relación? A ver, nos veíamos que de pronto cuando era el culto, cuando había que abordar bus, porque el bus estaba pues ahí el urbano, ¿cierto? Y de pronto ahí lográbamos pegar las charladitas y como tal pues también a veces se le hacían las visitas a ella y las atendían en la casa. Esa era la otra. Una pregunta interesante. ¿Los padres estuvieron de acuerdo desde el principio? Bueno, A ver, mi mamá. A ver, hermano, vea, mi mamá siempre me decía que mirar al hermano Ramiro era como una altura muy grande, que porque él ya tenía una experiencia alta en cuestión de servirle al Señor en tantos años y que ya había sido diácono, presidente de jóvenes, enseñadores de los niños, de evangelismo. Bueno, él ya había ocupado todos los cargos y yo apenas llegaba. Entonces me dijo, no, porque yo le dije a ella, mami, me dijo, no, mija, está mirando muy alto. Y yo, bueno, vamos a ver, así sean 2 meses de novio, no importa, Dios sabe que me gustaría charlar con ese joven y ya, no era más. Pero mi mamá siempre, pues, a pesar de eso, cuando él ya empezó a ir a la casa, estuvo de acuerdo. El que casi no era mi papá casi sí no, pero usted sabe que de todas maneras siempre pone las cosas en Dios y pues mi mamá me ayudó en las oraciones y pues mi papá tampoco se metía en decirle algo a él, no, hermano, pero mi mamá sí estaba de acuerdo y pues yo siempre busqué más que todo la opinión de mi mamá porque pues no la de mi papá, no porque no fuera desobediente con mi papá o algo, no, sino que, como le dijera yo, hermano, mi papá se fue y abandonó a mi mamá con 8 hijos. Yo me levanté sin papá. Al tiempo, mi papá tuvo una enfermedad muy grave, cayó a cama, entonces eh, llegó a la casa otra vez pidiendo, él no, mandó a alguien que por favor lo recibiera. Mi mamá lo recibió. Yo ya entendí ahí que llegó mi papá, pero no estaba de acuerdo, pero entonces sí ve, yo no me creé con él, entonces por eso me interesaba más la opinión de mi mamá y si mi mamá estaba de acuerdo. Por eso era la lógica y yo a mi papá, pues si decía, no le hacía ni caso, ni bien ni mal lo que él dijera, me daba lo mismo, pero por mi mamá sí, un 100%. Hermana Adriana, ¿detallista o poco detallista? Poderoso Señor. No, sí, hermano, me llevaba dulcecitos. Sí, era bien dulce, sí, no lo niego. Pero, no, claro, el tiempo, claro. Detallista, siempre ha sido detallista, siempre ha sido detallista. En cuestión de, me gustaba mucho porque, hermanos, vea, algo que yo tengo que contarle al pueblo de Dios, nosotros cuando iniciamos el ministerio fue muy duro económicamente, muchas cosas difíciles, muchas cosas.
Pero ¿qué tenía este hombre? Él no, al principio, como no tenía forma de darme algo para el Día de la Madre, o esas cosas que terrenalmente, como cosas que siempre cuestiona aquí del mundo, pero algo que yo veía él era que me hacía de comer. Me decía, amor, no, pues el Día de la Mujer o el Día de las Madres, yo no tengo con qué darte económicamente, pero te voy a ayudar harto. Toda esta semana vas a descansar de la cocina. Y me daba muchos descansos. Entonces yo digo, bueno, no tenía plática, pero disponía otra forma. Entonces, todos esos son detalles lindos. No solamente yo le digo a los hermanos, no solamente es esto, hermanos, que plata que para un ramo, que para esto. No, un beso, un trato lindo o algo así, a colaborarle a uno en tantos oficios de la casa, esos son detalles hermosos. Y no necesita el hermano que comprar absolutamente nada. A veces, mami, hágale que esté en el culto bien, que yo voy a cuidar las niñas toda esta semana. Y toda la semana era con las niñas. Esos son detalles, ¿sí ve, hermano? Así fueron los detalles. Y ya ahorita, cuando ya, gracias a Dios, hemos tenido la formalidad, siempre ha sido detallista. Y de novio también fue detallista. O sea que el hermano Ramiro no ha cambiado de novio a esposo, detallista por donde uno lo mire. Hermano Ramiro, ¿qué era lo que más admiraba cuando la hermana Adriana empezó a servir en la iglesia? Lo que más admiraba de ella. A ver, hermano, algo que yo admiro y aún todavía lo sigo admirando, es que cuando se le delega una responsabilidad a un hermano, que sea como apasionado y constante por ese cargo. O sea, ella cuando la ponían en algo que yo miraba era que siempre terminaba el año funcionando en ese cargo. Yo diría que de alguna manera es como una base, una base. De pronto yo quiero como dar un saltico aquí. Mi esposa de un tiempo para acá, de pronto es que ha dejado mucho pues como de alguna manera de participar en el altar. Pero mi esposa conmigo los primeros, dígales, los primeros 20 años. Fue una mujer que trabajó conmigo muy fuertemente. Como tal, tener caminadas de 12 horas y ella tener que, de momento, pegarse de la pretina del pantalón para dar 2 o 3 pasos más y yo alarla. Entonces, ella, el hecho de que este momento no esté muy centrada en un servicio no quiere decir, o sea, en mi mente no está que ella no ha servido. Ella ha servido y conmigo trabajó las primeras iglesias muy fuertemente, hermano. Pues algo que yo pude mirar en eso, en ella fue eso, porque si a mí me entregan un cargo y por ejemplo a los 5 o 6 meses yo lo estoy entregando, entonces hay una falencia a la cual no es buena, pero algo que yo mire en ella. También la entrega, cierto, la pasión como hacía las cosas. En ese entonces ella era apasionada en hacer las cosas y obviamente pues eso también prácticamente fue algo que yo analicé en ella. ¿Cuánto duró esa relación de novios? ¿Qué tiempo duró la relación de ustedes? Bueno, esa relación se me hace que fue un intervalo de como unos 18 meses, algo así, 19, 18, 18 meses. En esos 18 meses tuvieron ese pensamiento. ¿Por qué la pregunta? Porque a veces hoy en día los noviazgos viven es como el momento y no piensan en un futuro. Pero ustedes en esos 18 meses en su cabeza, en sus pensamientos pasaban el casarse en un futuro. No, claro, es que precisamente, hermano, en esos 18 meses fue como de alguna manera la base. O sea, porque no podíamos como en menos corto tiempo, porque como tal siempre, no digamos que el noviazgo es lo que amerita el que una mujer conozca por completo un hombre o viceversa, pero al menos sí se toman algunas ideas. Ya ella más o menos llevaba una manera de pensar como era yo, viceversa, y yo pensar como era ella.
aunque uno llega a conocer una persona muy de fondo, es cuando ya se une esa vida. Porque ahí fue cuando ya aparecieron, pues cierto, cuando ya nos casamos, las cositas que a ella no le gustaba, de las cuales yo no conocía, porque nos dijimos algunas, pero como tal no se dicen todas. Y por ejemplo, yo llevaba otras a las cuales ella tampoco conocía, a lo cual hubo que ponernos de acuerdo, basado en lo que la Biblia dice. Si dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, pues dice el Señor que yo lo haré. Entonces, yo diría que entre todo esto, lo mejor que hay que hacer es siempre buscar un acuerdo. De pronto no me lo ha preguntado, pero se lo voy a responder. Entre lo que de pronto a ella no le gustaba y lo que a mí no me gustaba, eran dos cosas que teníamos que dialogarlas y de alguna manera resolverlas. Porque a ella le gustaba era dormir con la luz prendida, a lo cual yo no estaba enseñado. O sea, yo nunca estaba enseñado a dormir con una luz prendida, acostado en una cama y que un bombillo me diera en la cara. No, hermano. Y también estaba muy acostumbrada a que la agua de panela fuera muy simple. A lo cual yo le dije, no, aquí hay que poner un acuerdo, porque esto no puede volverse pues como un gigante en nosotros y que disgustemos por esto cada que usted me sirve una agua panela o cada que llega una noche, porque íbamos a tener el problema de noche y de día. Entonces yo dije, esto hay que ponerle un final, ahí usted verá qué escoge y yo me quedo con lo que me toque. O me tomo la agua panela dulce en compañía con usted y tú duermes con el bombillo prendido en compañía conmigo. O apagamos el bombillo y nos tomamos la agua panela simple y mediamos esta situación. A lo cual llegamos a un acuerdo, apagar el bombillo y tomarnos la agua panela simple. Hasta el día de hoy, ella dice que cuando yo me voy para una reunión, ella dice, yo logro y prende el bombillo. Exactamente. Pero hasta hoy el pacto no se ha violado. Hasta hoy la aguapanela sigue casi agua en la casa y el bombillo apagado en el momento que nos vamos para la cama es apagado porque fue un acuerdo al que llegamos y yo creo que los acuerdos son para hacerlos valer. ¿En qué momento se toma la decisión del matrimonio? O cuéntenos, hermano Ramiro o hermana Adriana, ¿quién fue quien tomó la decisión? Porque se acostumbra que siempre es el hombre a quien propone matrimonio, pero también se ha visto que las mujeres también lo hacen. A ver, en ese caso no fue ella. En este caso, ya habiendo pasado pues algunos meses de noviazgo, yo le dije a ella, bueno, es bueno que contemplemos esta posibilidad y cristalicemos este noviazgo, porque ¿qué vamos a continuar nosotros pues ahí de novios y no? Entonces ella me dijo, no, si usted quiere pues que esto vaya serio, no, yo estoy en lo dicho. Yo, bueno, como usted está en lo dicho, entonces ya entonces hablamos con los padres de ella. Y entonces yo ya entré pues a irme organizando al menos con lo que se necesitaba para ella. Y bueno, yo lo que hice fue comprar pues todos los materiales, lo cual el vestido para ella duró mucho, lo estuvieron fabricando ahí dentro de la casa de ella porque mi suegra es modista. Entonces ella me dijo, no, hermano Ramiro, pues si la decisión es esa, tráigame todo lo que tiene que ver con los materiales y eso fue un vestido muy grandototo, yo me acuerdo, ella era muy delgaitica más que ahora, pero eso la metieron en un vestido, hermano, que eso parecía desde 50 arrobas. Grandísima. No, y así fue pues como entonces, hermanos, llegamos a un acuerdo, pero yo diría que fue un acuerdo, un mutuo acuerdo, y no hubo pues duda ni de un lado ni del otro. Y no, yo fui el que propuse eso, y entonces llegamos al acuerdo de unir nuestras vidas. Hombre, y por la gracia de Dios, aquí estamos. Ya para ahorita, no,
en octubre de este año, si Dios nos permite llegar allí, son 29 años. Pues ya es de alguna manera es como un camino ya que hemos venido brillando hace tiempo. Hay un antes y un después, antes de ese mutuo acuerdo del matrimonio, y hay un después. Ese después, ¿cómo fue? ¿Cómo, de pronto la hermana Adriana, ya qué reacción tuvo después de ese momento? Porque ya no se piensa en seguir de novio, sino el hermano Ramiro decía que ya empezó a preparar, empezaron a mirar otras cosas muy distintas a las que miraban antes. ¿Cómo fue ese después, el antes del matrimonio? A ver, hermano, ¿yo qué le digo? Yo siempre lo he dicho, y valga el momento para esta noche volverlo a decir. Cuando uno toma ese compromiso ahí es donde el matrimonio tiene que estar muy fortalecido. Porque yo diría que los peores momentos casi que de un matrimonio es en el momento del acoplamiento. Y yo creo que eso no me ha pasado solamente a mí, sino a todos. Esto del acoplamiento no es fácil, hermano. Porque resulta, hermano, que yo no le conocía el genio a ella, ni ella me conocía el genio a mí. Por ejemplo, ella venía con unas costumbres, a lo cual yo iba con otras. Ya nos tocó meternos a una vida muy diferente. Porque no es lo mismo uno soltero que casado. Por ejemplo, en el caso mío, pues a mí no me costó mucho, ¿cierto? El tener que llegar un domingo o tener que llegar un lunes y tener que ir a la plaza de mercado. Porque yo en mi casa como tal yo lo hacía. Pero no deja de ser una responsabilidad y no deja de ser una vida a la cual uno no estaba acostumbrado. Por lo menos yo salía con mis amigos de la iglesia, los hermanos, nos entreteníamos, pero ya de casado, aunque uno lo puede hacer, pero ya no hay tanta libertad. Entonces, de alguna manera, pero tampoco es que eso haya ocasionado pues como situaciones críticas. Yo diría, entre lo que cabe destacar, lo normal de una pareja. Lo normal de una pareja, hermano. Porque si yo hago una encuesta o hago una pregunta, todas las cosas al inicio son difíciles. Dicen que el inventor del bombillo, hermano, lo intentó no sé cuántas veces hasta que por fin lo logró. Entonces yo creo, hermano, que para llegar a donde hemos llegado, ha habido que fundar unos pilares. Hemos tenido que tomar de muchas partes para que haya un cimiento. Porque como usted decía ahora, hoy por hoy los matrimonios, ¿no? Y es lamentable, hermano, son muy de corto tiempo. Pero por la gracia de Dios, vuelvo y te digo, hemos venido construyendo en años, que cuando uno ya hoy mira el matrimonio, uno ya lo mira con unas escalas, uno ya lo mira de varios niveles, de varios pisos, a lo cual hay que seguir teniendo cuidado, pero a lo menos ya hay la experiencia. Nadie se casa teniendo experiencia. Siempre el que se casa, yo diría, se casan dos inexpertos. Por eso siempre el ministro dice, este hogar va a ser conformado o va a ser formado, porque es que no está formado, está deforme. Apenas entran a ir como poniendo los materiales, a ir poniendo las ideas, a ir poniendo lo que tal conviene. Entonces ahí es donde yo le recomiendo a los
a los jóvenes, ahí es donde yo le recomiendo a las familias el tener mucho cuidado, porque hay cosas que realmente en el hogar no sirven, que si no se eliminan, entonces eso termina originando una separación. Y es lo que menos se requiere, que dentro de las familias o que los hogares se destruyan, porque no, prácticamente, aunque el matrimonio está dentro de las doctrinas elementales, pero siempre una falla matrimonial, una pérdida de matrimonio, yo lo llamaría, hermano, un fracaso que pasó por la vida de uno, a lo cual uno no quisiera. Hermana Adriana, la fecha, la hora y el lugar donde se casaron. Fecha, hora y lugar. Claro, esa me acuerdo. Ah, esa no la hicieron al pastor. Pastor, ¿usted sí se acuerda? A ver, hermano, la fecha inolvidable, el 25 de octubre de 1992. Nos casamos por la gracia de Dios en la iglesia central de la Dorada Caldas. Hora, lo normal, después de un culto, eso fue un sábado. Después del culto, o a las 8 pasaditas ya empezó la ceremonia. Lo recuerda como si hubiese sido ayer. Como si hubiera sido ayer o esta mañana, hermano. Claro, hermano, amén. Y pastor, ¿en qué momento Dios le hace ese bonito llamado al santo ministerio? Bueno, pasa y ocurre que cuando mi esposa y yo unimos las vidas en el estado matrimonial, yo trabajaba con un patrón, yo era el cobrador, pero yo también vendía mercancía mía. Pero cuando ya el patrón sabe que yo ya pues tengo una compañera, pues él me hace un ofrecimiento. Y él me dice, hermano Ramiro, es que yo veo unas cualidades en usted y yo quisiera que usted fuera con su esposa a administrar un almacén en Puerto Boyacá. A lo cual yo le consulté a ella y ella me dijo, no, pues la verdad es que estamos arrancando y el trabajo lo necesitamos. Y ahí es cuando me voy para Puerto Boyacá con ella. Tomamos el almacén, nos ponemos a trabajar en él. Entonces el pastor fija mucho la mirada de nosotros. Y de alguna manera yo me voy convirtiendo como en mano derecha de él para el servicio dentro de la iglesia. Pues tenía la junta local, pero cuando se iba me dejaba a mí en las escuelas dominicales predicando. Cuando iba a hacer las visitas a las cárceles, pasaba por el almacén, me recogía, a los cultos campales me llevaba. Y recuerdo que nosotros llegamos allá, nosotros nos casamos y nos fuimos allá y llevaba por ahí 2 meses, 3, algo así, para que fuera diciembre. Por no meterse en un problema con la congregación, entonces él puso al frente de la congregación varios muchachos para que la iglesia hiciera la elección hacia el comité de la juventud para ese año siguiente, porque era improcedente de él hacerlo con 3 meses de haber llegado yo ahí con mi esposa. A lo cual por la iglesia salí elegido como tesorero. O sea, de pronto no alcancé a ser el presidente, pero sí el tesorero. De ahí que entonces se comenzó a originar ya el servicio a Dios, el trabajo dentro del trabajo a Dios. Y un día yo recuerdo que íbamos en la moto de él, veníamos de la cárcel, y él me dice, hermano Ramiro, ¿a usted le gustaría servirle al Señor? Entonces yo le dije, pastor, no le entiendo muy bien la pregunta, porque es que yo tengo entendido que yo le estoy sirviendo. Entonces él me dice, es que no me entiende. Usted quiere servirle de lleno, de pleno. Yo, pero es que no sé.
¿cómo es de pleno de lleno? Porque no, yo eso estaba lejos de mí. Entonces me dijo, no, ¿a usted le gustaría ser un obrero y más luego, con los meses o añitos, ser un pastor? Le dije, ahora sí le entiendo. Yo le dije, vea, pastor, si en voluntad de Dios está, pues en sus manos estamos. Y si no es la voluntad, pues cuente incondicionalmente conmigo, que yo le seguiré trabajando, funcionando, porque yo sé para quién trabajo. Bueno, la cosa se quedó así. Voy a dar un salto ahí muy fuerte, porque la verdad es que nos demoramos mucho. A lo cual yo le dije a mi esposa, le dije, no, el pastor sí me hizo esta pregunta, pero yo creo que ya no se origina que nosotros vayamos a la obra del Señor, a trabajar. Pero resulta que después de eso pasa como mes y medio, 2 meses, y él nos llega a la casa como a las 10:30, 11 de la noche. Él siempre era muy acostumbrado a llegar a la casa, yo no sé por qué lo hacía, 10 de la noche, 11 de la noche, llegaba con la esposa. Bueno, no sé, siempre estábamos ahí. Entonces, esa noche llegó y me dijo, ve, hermano Ramiro, es que, mi esposa había ido, perdón, antes de eso había ido a un culto, porque no podíamos ir los dos, tenía que ir ella y luego ir yo, porque en el almacén se tenía que quedar uno de los dos. Ella dijo, ¿cómo le parece que el pastor dijo allí que deben traer un obrero para Puerto Pinzón? Porque el de Puerto Pinzón va para más adentro, para San Tropel. Yo dije estas palabras, no hermano, es probable que, no amor, ese obrero lo traen de Pereira o Dos Quebradas, que es donde está la gente pues con más dotación, más preparados. Y me dijo, sí, es probable. Bueno, la cosa se quedó así. Pero a los 8 días nos llegó como a las 10:30 a la casa. Vino y abrimos la puerta, entró, se puso a hablar con nosotros. Y dijo, bueno, hermano Ramiro, es que vengo a decirle que para el viernes usted debe estar preparado para ir a posesionarlo a Puerto Pinzón. No, pues eso a mí, obviamente, hermano, ese fue otro segundo casorio. Eso fue una cosa muy tremenda porque cuando uno se va a casar, a uno le tiemblan las piernas ahí, hermano, porque uno está dando un paso ahí muy fuerte. Y él me sale con ese otro paso ahí, hermano, ir al ministerio. Y entonces yo volteé a ver a mi esposa y ella no me dijo nada. Y entonces yo le dije, hermano, pero es que yo no puedo porque yo tengo ese almacén a mi cargo, hay una cartera regada. Me dijo, no, llame a su patrón y entréguele. A lo cual fue muy difícil con el patrón, porque él dijo que no, que yo no me podía ir de ahí. Yo tenía que seguirle administrando ese almacén. Entonces yo le dije, hermano, pero es que la verdad es que yo me voy a trabajar en la obra. Entonces cuando él escuchó esa palabra, porque él también era creyente, me dijo, listo, aquí no hay nada que hacer, aquí no podemos pelear contra la corriente. Yo bajo el miércoles, hacemos inventario, me entrega la cartera, me entrega el almacén y no hay ningún problema. Así fue pues como entonces se originó ese llamamiento, a lo cual ya va a ser 28 años. 28 años, Dios mediante, el mes entrante, el 2 de abril. Fue cuando entonces se originó esa parte. Bueno, aquí estaba dónde fue la posesión y pues cómo se llamó la primera hora, ya nos lo contó. Hermana Adriana, ¿cómo ha sido esta experiencia de ser la esposa de un pastor? Que no es lo mismo ser uno integrante de la alabanza o ser líder de jóvenes o hacer la esposa de un pastor, ya es una altura muy, muy allá más elevada. Claro, hermano Luis Ángel, a ver, ¿qué le digo yo? Para mí, cuando le dieron esa noticia a mi esposo esa noche, fue de gozo, fue de alegría, los dos nos pusimos muy contentos. Pero cuando ya va uno a la posesión, listo, ahí los hermanos y todo, pero cuando uno ya empieza a tratar los hermanos, a estar ahí y todo, es un cambio bastante grande, podría decirlo yo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Ya a medida que yo sentí, hermano, cuando nosotros oraron por nosotros allá en la iglesia y nos impusieron las manos,
yo sentí algo, como le dijera, no tendría palabras para explicarlo, porque eso yo creo y estoy segura que vino de parte de Dios. Porque yo estaba muy asustada porque yo decía, administrar una congregación, una iglesia y tantos, no, pues pensaba en mi mente. Cuando ya llegamos allá, hermanos, sí, fue un cambio, pero lo más lindo es que cuando uno se mete en Dios, Dios hace todas las cosas como las debe de hacer y le pone a uno el sentir cómo debe de hacer las cosas. Y para mí pensé que iba a ser algo tan duro, pero no, ha sido una bendición. La iglesia de Dios es hermosa desde el momento en la primera obra y hasta el día de hoy en Bombay. Las iglesias han sido una bendición. Los hermanos han sido una bendición, las hermanas, sus hijos. No tengo queja absolutamente de nada porque son hombres y mujeres temerosas de Dios que siempre han orado por uno, lo han comprendido, lo han ayudado. Porque hermano, uno no debe de pegarse de dos o tres que siempre a veces dicen cosas. No, 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 no. Dejémoslos que hablen. Miremos esos que siempre oran por uno, esos que siempre están con uno ayudándolo en todo momento. Y esa ha sido la bendición de parte de Dios, que donde hemos ido, el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido y la iglesia ha sido siempre hermosa. No tengo queja. Una experiencia linda y seguiré en esta experiencia hasta la venida del Señor o hasta cuando Él ya me lleve, que tenga que dormir en los brazos de mi Señor. Y contenta, hermano, contenta. Igual, normal, contenta y feliz. Hermano Ramiro, ¿cómo ha sido el transitar entre ser pastor, pero también ser esposo y ser padre de familia? A ver, son tres niveles muy diferentes. Porque si miro en cuanto a padre de familia, yo diría que no es fácil porque uno llega a pensar que los hijos todos se van a enrutar por el mismo camino. No es así. Si usted mira bíblicamente, hermanos, siempre ha nacido y están las ventajas y desventajas. Por ejemplo, si hablamos de la experiencia que yo he tenido hacia mis hijas, alguien pudiera pensar, bueno, sería que el pastor le dio una enseñanza a la mayor y a la menor le dio otra. Pero no, hermano, no. La misma enseñanza. Oraba con ellas, les enseñaba los textos bíblicos, se llevaban al culto, oían el mismo mensaje, nos sentábamos en las mismas sillas de la mesa a compartir, a dialogar. Pero mire, cualquiera pudiera decir, parece ser que ha habido como diferentes modalidades de enseñanza. No es así, hermano, sino que es que usted sabe, hermano, que esa es la razón de la vida. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a padre, allí hay, de cierto modo, una experiencia. Esa experiencia pudiéramos llamarla que es diferente a la experiencia como esposo. Porque ya como esposo es como dice la Biblia, carne de su carne y hueso de su hueso. Lo que indicaría que la Biblia dice que cuando yo amo a mi esposa, yo mismo me amo. Eso no lo dice de mis hijas. O sea, eso es diferente. Cuando yo la cuido a ella, me cuido yo. Cuando yo quiero el bien para ella, es el bien que quiero para mí. Entonces diríamos que como a nivel de esas tres cosas, son experiencias muy diferentes. Ya si hablamos a nivel congregacional, yo diría que ahí me tendería mucho a la formación de la iglesia. Aunque dentro de la familia y dentro del hogar también, pero aparte de que haya una formación para ellos espiritual, también tiene que haber otras cosas muy diferentes, a lo cual no aplica la iglesia. A lo cual no aplica la iglesia. ¿Cómo veo yo entonces la iglesia? Yo veo la iglesia una sociedad cristiana, a la cual Dios me ha encargado, porque así como Dios me puso un día para que responda por mis hijas, me puso para que responda por mi esposa, también me puso para que responda por la iglesia.
O sea, la carga del pastor, hermanos, y en esto no quiero como hacerme pues de alguna manera como la víctima, ¿no? Pero las cargas de un pastor siempre son muchas. Ustedes ven a un pastor extrovertido, que ríe, que charla, que a veces corre, a veces se va despacio, que procura saludar al que más puede. ¿Y cómo miraba yo al pastor cuando yo me sentaba en una silla, que por cierto era la primera de adelante? Esa era mi costumbre de soltero. Y yo miraba a mi pastor, yo nunca lo miré por la talla de la corbata, ni por la marca de la camisa, ni por la zapatilla brillosa. Yo lo llegué a mirar a él como un hombre sin problemas. Y me equivoqué totalmente. Ahí sí se me fueron a mí las luces y quedé totalmente fundido. Porque yo miraba a mi pastor como un hombre, yo dije, una persona que es tan estudiosa de las escrituras, profundizando en las enseñanzas, un hombre que procura el bien de la iglesia, un hombre que está ayunando, que está orando, que está vigilando. ¿Qué problemas puede tener? Pero resulta que cuando yo vengo a este círculo, hay mucho trecho para correr, hermano. Entonces, yo me encuentro que el pastor que diga que no tiene problemas, no lo he escuchado. Pero me gusta porque en medio de esos problemas ellos me enseñan a madurar. Me gusta porque en medio de consejería ellos me ayudan a crecer. Y de alguna manera yo soy apasionado. Si a mí me toca irme a almorzar a las 2 de la tarde cuando se abría aquí la cafetería por estar aquí atendiendo gente, pudiéramos decir de alguna manera que esa es como la pasión mía. O sea, yo soy apasionado cuando yo dentro de mi oficina cierro mi puerta y yo comienzo a indagar, saco un libro, este no me dio, pero saco este otro, tomo una referencia bíblica y de alguna manera voy armando un bosquejo. Y yo soy apasionado. O sea, si algo me agrada a mí, es por lo menos los cultos que a mí me toca yo enseñar, hermano, y predicar. Entonces yo diría, son experiencias muy bonitas porque, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con esto? Madurando gente para el reino de Dios. Y siendo consciente de algo, a lo que Pablo dijera, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y que la corona la tenemos de parte del Señor si a vuestro Dios servís y no desmayamos. Entonces son 3 niveles muy diferentes. 2 preguntas, mi pastor, y terminamos en esta noche. La primera, usted como ministro del Señor en 28 o 29 años ha tenido muchas experiencias vividas, pero de pronto hay algo que Dios ha hecho a través de usted, algún milagro que Dios haya hecho que usted recuerda y que cada vez que lo puede contar a quien esté escuchando, lo hace como con esa emoción. Lo diríamos de alguna manera, ¿en qué forma? ¿En los hermanos de la iglesia particulares? Exacto, sí, en el ministerio que lleva usted como pastor. A ver, pues las experiencias en cuanto a milagros, como tal, pues es cierto, han sido muchas. O sea, yo, para la gloria de Dios, he visto surgir de parte de Dios muchos milagros. Pudiera, pues, de alguna manera compartir al menos uno. Y me voy a remontar a la primera obra. Y en esa primera obra yo recuerdo que vine de una caminata de 3 horas de camino. O sea, yo para ir a hacer el culto a esta hermana tenía que caminar 3 horas por una carretera y volver a regresar por esa carretera, a lo cual eran 6 horas de jornada. Yo me iba por ahí tipo 9 de la mañana para estar regresando de día ahí al sitio. Pero recuerdo que llegué como a las 6 de la tarde y entonces yo acostumbraba en ese entonces, y aún todavía acostumbro, de llegar a mi casa y yo me despojo de mi camisa, me quedo en camiseta y me quito mis zapatos y me quedo en chanclas.
por razón de descanso. Y yo recuerdo que yo vine ese día, pero tan pronto llego, estaba terminando de quitar mis zapatos, cuando una señora llega a una manera muy acelerada y me dijo, pastor, pero pronto vaya a mi casa, pero es que rápido, a lo cual no me dijo qué era lo que pasaba. Entonces yo le dije, bueno, mi señora, ya salgo para allá. Entonces yo me pongo nuevamente la camisa, los zapatos y de afán yo le dije a una hermana ahí, una hermanita que vivía al frente de la casa, una anciana, hermana, tenga la amabilidad y me acompaña allí, un segundito. Fuimos. Y entonces resulta que era que había un niño, más o menos de una edad aproximada entre 3 a 4 años, a lo cual se acercó a la estufa, aló el recipiente donde estaba hirviendo el agua panela y se lo echó desde la cabeza. Y eso lo empapó todo, hermano, y como él tenía la ropa puesta. Entonces, eso generó en ese niño una situación, yo diría, impresionante. Entonces, cuando yo llego, hay un señor trinitario, porque estaba solamente en esa vereda, porque eso no era ni corregimiento, en esa vereda estaba la iglesia trinitaria y estaba la pentecostal. Entonces, cuando yo llego, estaba un señor de la trinitaria, estaba orando por ese niño en pantaloneta, sin camisa. Yo recuerdo como si fuera hoy. En chanclas y no estaba ni centrado, estaba con medio cuerpo para la calle y recostado en la puerta, medio cuerpo hacia adentro, orando por ese niño. Pero ese niño estaba que no se lo calmaba nadie. A ver, algo que a mí me ha gustado, hermano, siempre es el respeto. Entonces, cuando el Señor abre los ojos y me ve a mí, Él se asusta. Y Él sale despavorido, hermano. Él ni me saludó, yo no sé qué fue lo que Él vio, pero Él salió despavorido. Yo me quedé ahí. Entonces yo le dije, mi señora, vea, ya de pronto por tardanza mía un poco, ya vino el Señor aquí, hizo una oración a su manera, pero el niño no se callaba. O si usted gusta, oramos por el niño, pero ya es una decisión suya. Ella dijo, no, porque ellos como personas simpatizantes iban a la iglesia nuestra. Ellos no eran creyentes. Entonces ella me dijo, no, es que es usted con la hermana que necesito que hagan la oración. Pues yo tengo para decirle, hermano, que para la gloria, porque todo es para la gloria de Dios. Yo hice la oración con la hermana y cuando terminamos la oración, el niño se quedó dormido. O sea, cuando terminé la oración, el niño ya estaba dormido. A lo cual le dije, bueno, mi señora, Dios la bendiga, la esperamos en el culto. Ya el niño ya está dormido, porque era un desespero muy fuerte, hermano. Nos fuimos para la casa y yo dije, bueno, como a los 3 días, yo le pasé por ahí por la casa. Eso es Magdalena Medio, tierra muy caliente, temperatura 38, 40 grados. Entonces yo le pregunté por el niño y ella me dijo, pastor, vea, el niño es ese que está allá jugando. Pero ¿cómo puede ser que él esté jugando allá si él estaba quemado acá? Digo, pero eso fue lo que Dios hizo. Y tengo para decirles, hermanos, que ese niño tenía el cuerpo, una cosa impresionante. A ese niño no se le desaforró ni siquiera parte de su piel. Bueno, ese es pues uno de los tantos, ¿no? Porque la verdad es que yo tengo pues muchos testimonios a los cuales yo he visto, si quiere, pues si hay el tiempito, le cuento otro, dejamos así. Mi pastor, quisiera pedirle un favor antes de terminar. Un consejo a los jóvenes que están recién casados o llevan 2, 3 años de casados. Un consejo para ellos de las experiencias que ustedes ya vivieron y que nos puedan servir. Bueno, entre lo que cabe destacar, yo quiero decirle que un día el supervisor me abordó
el que salió pues ya en este periodo. Recuerdo que fuimos a la despedida de un pastor y me dijo esas palabras, me dijo, Mano Ramiro, en la plataforma, me dijo, ya, contésteme esta pregunta. ¿Qué se necesita para que un hogar sea duradero? Yo pensé y le dije, súper, para que un hogar sea duradero, deben haber dos cosas: amor y perdón. Si una de las dos fallas, nace la falencia. Y detrás de esa falencia se desquicia lo que se ha edificado. Como no somos personas perfectas, sino imperfectos, el único perfecto es Dios. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Porque así como yo le he enseñado a la iglesia, ¿qué debo hacer? Fue la pregunta que le hicieron al Señor. Si peco contra mi hermano 7 veces. Es la respuesta, automáticamente el Señor la tiene, a lo cual yo siempre lo he dicho, dio una cifra, a lo cual no se puede leer, no se sabe a cuántas veces eso equivale. Entonces yo siempre le he dicho a los jóvenes, a los que están casados, procuren en la voluntad del Señor que ese hogar sea sostenible. Procurar siempre andar prendido de la mano de Dios, porque la sabiduría que podemos aplicar es la que nos da Dios. Puede ser que uno se siente al frente de un psicólogo, de una psicóloga, y puede ser que hayan muchos materiales humanos a los cuales nos pueden servir, pero yo pienso que lo que viene de parte de Dios es efectivo. Así que entonces yo aconsejaría por este medio a que esa dama cuide a ese hombre y ese hombre cuide a esa dama, porque realmente, hermano, pues prácticamente yo lo veo desde este punto de vista. Nosotros ya hicimos la elección y, por ejemplo, cada uno de nosotros ya optamos por esa mujer. O sea, ¿cuántos millones tiene de mujeres el mundo? Pero esa fue la que elegimos. Viceversa, ¿cuántos millones de hombres tiene el mundo? Pero esa mujer eligió ese hombre. Entonces, hermano, ¿quién es el que tiene algo y no lo cuida? O sea, hay que luchar por lo que me pertenece. ¿Ves? A eso llego yo. Y yo creo que aunque la situación para algunos a veces sea difícil, no es imposible de lograrlo siempre y cuando aprendamos a depender de Dios, tener amor, tener comprensión, saber perdonar, saber dialogar, saber construir, ser un buen constructor. Y aplicando estas cosas, tengo por seguro que se puede terminar la carrera. Familia pastoral, Dios les bendiga en esta noche. Amén. Les agradecemos mucho por este tiempo que nos han regalado e invitamos a todos los hermanos que nos ven en este momento a que se preparen con sus familias, porque muy pronto también llegaremos a sus casas con esta entrevista, conociendo nuestras familias. Que el Señor Jesús les bendiga y seguimos en ese proyecto.